Esto nunca fue sobre justicia, fue sobre dinero. Hace casi 4000 años, mucho antes de los bancos, mucho antes de los mercados financieros, antes incluso de que existiera la idea moderna de economía, un gobernante entendió algo que hoy todavía incomoda admitir. Las civilizaciones no colapsan porque la gente sea inmoral. Colapsan porque las reglas financieras dejan de funcionar. Y cuando esas reglas fallan, la violencia no tarda en aparecer. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Cuando la mayoría escucha el nombre de Hammurabi, piensa en castigo, en venganza, en la famosa frase ojo por ojo, diente por diente. Imaginan un mundo antiguo, brutal, primitivo, donde la justicia era simple y despiadada, tallada en piedra, sin compasión ni matices. Esa imagen es cómoda, es fácil de recordar y es, en gran medida, falsa. Porque si uno deja de repetir el mito y se toma el trabajo de leer lo que realmente estaba escrito en aquella estela de basalto grabada alrededor del año 1754 a.C., aparece algo mucho más inquietante. El Código de Hammurabi no es un documento moral, es un documento financiero. De casi 300 leyes, la enorme mayoría no habla de asesinatos, agresiones o venganzas personales. Habla de préstamos, salarios, contratos, intereses, garantías, impagos, responsabilidades y deudas. Es decir, de las mismas cosas que hoy siguen decidiendo quién prospera y quién cae cuando una sociedad deja de ser una pequeña tribu y se convierte en algo más grande, más complejo y más frágil. Babilonia no era un experimento filosófico, era una máquina comercial, ubicada estratégicamente entre grandes rutas de intercambio. Movía grano, plata, ganado, tierras, trabajo y crédito a lo largo de una población en expansión. Los agricultores pedían prestado contra cosechas futuras. Los comerciantes financiaban viajes largos y peligrosos. Los constructores levantaban casas, canales e infraestructuras a cambio de pagos acordados. Todo giraba alrededor de una palabra invisible pero central: confianza. Y la confianza, sin reglas claras, no escala. Sin normas compartidas, cada mala cosecha se convierte en una tragedia personal. Cada deuda impaga en una vendetta, cada casa que se derrumba en una excusa para el conflicto. Hammurabi no heredó una sociedad pacífica y decidió moralizarla. Heredó un sistema económico volátil y decidió estabilizarlo. Ese matiz lo cambia todo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. El código no buscaba hacer a la gente buena, buscaba hacer los resultados previsibles, porque la imprevisibilidad es lo que mata a las economías. Cuando nadie sabe quién asume una pérdida, el comercio se paraliza. El crédito desaparece. La gente deja de intercambiar y vuelve a la fuerza. Hammurabi entendió que la forma más rápida de frenar el caos no era dar sermones éticos, sino definir quién paga cuando algo sale mal. En el momento en que asignas responsabilidad, cambias el comportamiento, creas incentivos, construyes un sistema. El primer problema que tuvo delante fue la deuda. En la antigua Mesopotamia, la deuda no era una abstracción contable, era directa, física, brutal. Si un campesino pedía grano prestado y la cosecha fallaba, no quebraba en un papel, perdía su tierra, podía perder a sus hijos, entregados como siervos por deudas. Su familia podía desaparecer en la esclavitud por una sola mala temporada. Si este mecanismo se dejaba avanzar sin control, no solo destruía individuos, vacía la base tributaria, desorganiza la producción de alimentos y alimenta el descontento social. Una sociedad que asfixia a sus propios productores bajo deudas perpetuas no sobrevive demasiado tiempo. Por eso el código impuso límites, no por compasión, sino por necesidad. Se establecieron topes a los intereses. La servidumbre por deudas pasó a ser temporal, no de por vida. En determinados casos, las deudas podían suspenderse tras desastres naturales. No eran gestos humanitarios, eran decisiones de gestión del riesgo. Los campesinos muertos o esclavizados no producen grano. Y un rey sin grano no es rey durante mucho tiempo. Hammurabi no protegía a los pobres, protegía el sistema que alimentaba al imperio. Después vinieron los contratos. Las leyes de Hammurabi no se interesaban por las intenciones, les importaban los resultados. Si un constructor levantaba una casa y ésta se derrumbaba matando al propietario, el constructor pagaba las consecuencias. Si un comerciante perdía mercancías que le habían sido confiadas, era responsable. Si un agente no cumplía, la culpa no se diluía en excusas. Esto no era crueldad, era claridad. Cuando la responsabilidad está bien definida, el riesgo se calcula mejor. Los constructores construyen con más cuidado. Los comerciantes se protegen. El comercio se vuelve más seguro, no porque la gente sea más bondadosa, sino porque sabe de antemano qué ocurre cuando falla. Aquí está el verdadero genio silencioso del código. No intentó eliminar el fracaso.
lo asignó. Siempre había alguien que pagaba. Y cuando todos sabían quién sería ese alguien, el comportamiento cambiaba. La idea de que el riesgo pertenece a algún lugar, de que las pérdidas no desaparecen solo porque las circunstancias sean adversas, es uno de los principios financieros más antiguos que existen. Mucho antes de las aseguradoras, de las sociedades de responsabilidad limitada o del derecho mercantil moderno, Hammurabi ya entendía lo que hoy llamamos riesgo moral, aunque no tuviera palabras para nombrarlo. Si las personas no asumen las consecuencias de los resultados, toman riesgos imprudentes. Y el riesgo imprudente, multiplicado en toda una sociedad, acaba en colapso. Los salarios y los precios se trataban de la misma forma. El código fijaba pagos concretos para trabajos específicos. Un conductor de bueyes cobraba una cantidad, un cirujano otra. Constructores, pastores, artesanos, todos tenían compensaciones estandarizadas. No porque fuera justo, sino porque reducía el conflicto. Cada negociación es fricción. Cada disputa es una grieta potencial. El sistema de Hammurabi eliminaba incertidumbre. Sabías cuánto valía tu trabajo antes de presentarte. Sabías qué cobrarías si todo salía bien y qué pasaría si no. Los mercados no necesitan amabilidad, necesitan coherencia. Hammurabi no buscaba maximizar la felicidad, buscaba que el comercio siguiera funcionando. Y la coherencia es el lubricante del intercambio. Reduce costes, evita discusiones interminables y frena que los desacuerdos terminen en violencia. En un mundo sin tribunales modernos, sin recursos ni reguladores, estas reglas eran la infraestructura invisible de la confianza. Pero había algo más incrustado en el código, y es ahí donde la imagen romántica de la justicia antigua se rompe del todo. Las reglas no eran iguales para todos. La sanción por el mismo acto variaba según la clase social. Dañar a un noble no tenía las mismas consecuencias que dañar a un hombre común. La responsabilidad financiera fluía de forma distinta según el estatus. El poder estaba escrito en la ley. No era hipocresía, era diseño. Las élites eran protegidas porque concentraban tierra, capital y estabilidad política. Las clases bajas absorbían más riesgo porque el sistema lo necesitaba así. Esto nunca fue sobre equidad, fue sobre preservar jerarquías. Y ese también es un principio financiero tan antiguo como la civilización misma. Los sistemas no solo gestionan dinero, deciden quién absorbe las pérdidas cuando algo falla. Hammurabi hizo explícita esa decisión, no la escondió, la grabó en piedra. Cuando el código se expuso públicamente, Babilonia ya había aprendido una lección que las sociedades modernas todavía se resisten a aceptar. No se controla la deuda con virtud, no se estabiliza el comercio con buenas intenciones, y no se evita el colapso esperando que la gente se comporte mejor. Se logra escribiendo reglas que hagan los resultados previsibles, las pérdidas asignables y el poder visible. Porque cuando el dinero entra en escena, la moral por sí sola no alcanza. Hammurabi lo sabía. Lo que casi nadie quiere escuchar es esto. El sistema de Hammurabi funcionó, no porque fuera justo, no porque fuera amable. Funcionó porque aceptó algo que la mayoría de las sociedades prefiere negar. Todo sistema económico se construye sobre la decisión de quién absorbe el riesgo cuando la realidad rompe el plan. El código no fingía que las pérdidas podían eliminarse. No prometía prosperidad para todos. Hizo algo mucho más peligroso y mucho más eficaz. Volvió la pérdida predecible. Y cuando la pérdida es predecible, el poder puede planificar alrededor de ella. Por eso las reglas no eran iguales. Cuando un noble dañaba a otro noble, el castigo era físico y severo, ojo por ojo entre iguales. Si dañaba a un hombre común, la sanción se pagaba en plata. Si dañaba a un esclavo, la compensación iba al dueño, porque la ley no veía sufrimiento humano, sino capital dañado. La misma lógica recorría todo el sistema. Un cirujano que mataba a un noble perdía las manos. Si el paciente era un esclavo, simplemente reemplazaba el activo. Un constructor podía ser ejecutado si el derrumbe mataba al propietario de la casa, pero solo pagaba una indemnización si moría un esclavo. Las élites poseían tierra, capital y poder político. Protegerlas no era corrupción, era contención del riesgo. Si caía un gran propietario, el impacto se extendía a arrendatarios, trabajadores, impuestos y suministro de alimentos. Si caía un trabajador, el sistema apenas lo sentía. No era una decisión moral. Era aritmética fría, y es la misma aritmética que sigue gobernando los sistemas financieros modernos, aunque hoy se vista con un lenguaje mucho más elegante. Aquí es donde la historia antigua empieza a sonar peligrosamente familiar. Lo que Hammurabi talló en piedra, hoy lo codificamos en políticas públicas. Las leyes de quiebra no existen para premiar el fracaso, sino para controlarlo. Evitan que una caída se propague sin límites. Los alivios de deuda no son actos de generosidad, sino mecanismos para impedir que los impagos masivos destruyan el sistema que creó esas deudas. Los bancos centrales no intervienen en las crisis porque amen los mercados, sino porque un colapso desordenado es peor.
Han pasado 4000 años desde Babilonia hasta nuestras economías actuales, pero la lógica no cambió. Cuando la deuda amenaza al sistema, las reglas se flexibilizan. Cuando la inestabilidad sube hacia arriba, aparece la intervención. Cuando se queda contenida abajo, suele ignorarse. No es ideología, es diseño estructural. Hammurabi no inventó este patrón, lo formalizó. Pensemos un momento en la inflación. La inflación no es solo una subida de precios. Es una redistribución silenciosa de pérdidas. Erosiona los ahorros, aligera el peso real de las deudas y traslada el costo desde los deudores hacia quienes mantienen dinero. Ese mecanismo no nació con el dinero fiduciario moderno. Es la misma lógica que aplicó Hammurabi cuando limitó intereses o suspendió deudas tras catástrofes. No permites que el sistema financiero devore la base productiva de la que depende. Cambias las reglas para que el daño se reparta, en lugar de concentrarse. Y aquí aparece la ironía. Las sociedades modernas hablan sin parar de mercados libres, igualdad de oportunidades y justicia. La Babilonia antigua era más honesta. El código no fingía que todos jugaban el mismo juego. Te decía exactamente dónde estabas parado. Te mostraba quién pagaba cuando algo salía mal. No vendía la ilusión de que la moral gobernaba el dinero. Admitía que el dinero gobernaba la moral. Esa honestidad fue lo que hizo al sistema duradero. La previsibilidad genera participación. La participación genera crecimiento. El crecimiento genera poder. Hammurabi entendió que si la gente creía que las reglas eran estables, aunque fueran duras, seguiría produciendo, comerciando y prestando. El caos no surge solo de la desigualdad, surge de la incertidumbre, de no saber si la próxima pérdida te destruirá por completo o será absorbida por el sistema. Las finanzas modernas siguen funcionando así. La diferencia es que hoy las reglas están enterradas en lenguaje legal, marcos regulatorios y balances que casi nadie lee. En Babilonia estaban grabadas en piedra y expuestas en público. No había ilusión, no había relato de justicia, solo estructura. Por eso tanta gente se siente desorientada frente al sistema financiero actual. Intuyen que algo no es moral, pero buscan en el lugar equivocado. El sistema nunca se diseñó para ser moral, se diseñó para sobrevivir. Y sobrevivir exige sacrificios. Alguien siempre paga. La única pregunta real es quién, y si las reglas lo hacen visible o lo esconden bajo capas de complejidad. Hammurabi no prometió libertad, prometió orden, y al hacerlo reveló algo que todavía cuesta aceptar. La libertad financiera no nace de creer que el sistema es justo, sino de entender cómo funciona de verdad, de saber por dónde fluye el riesgo, de reconocer qué reglas se doblan bajo presión y cuáles no. Ese es el verdadero legado del código de Hammurabi, no la venganza, no la crueldad, sino la comprensión de que cuando el dinero entra en una sociedad, el poder debe elegir entre caos y control. Y el control siempre implica reglas que protegen primero al sistema y solo después a las personas. La primera civilización aprendió esta lección a golpes. Cada civilización posterior la ha vuelto a aprender, casi siempre en medio de una crisis. La historia no se repite, pero rima. Las herramientas cambian, el lenguaje evoluciona, pero la estructura permanece. La deuda sigue atando, las reglas siguen decidiendo resultados, el poder sigue gestionando el colapso antes que la justicia. Y quienes entienden esto no se sorprenden cuando los sistemas se doblan para salvarse. Lo esperan, porque la regla financiera más antigua del mundo nunca trató de lo correcto o lo incorrecto. Trató de supervivencia. Y 4000 años después, seguimos jugando con ella. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.